La noche en que todo cambió. El teléfono vibró contra la mesita de noche como si intentara abrirse paso a la fuerza. Lo agarré antes de que terminara el segundo timbrazo, y su voz se escuchó en un susurro tan tenue que apenas se oía. Papá. Ven a buscarme. Me incorporé en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Dónde estás? ¿Estás herida? Una pausa. El crujido de la tela. Una puerta que se cierra con un clic, suave y deliberado, como si alguien no quisiera oírla. Luego, una segunda voz, más vieja y fría, que se acerca al teléfono. Ella no se va a ir a ninguna parte. Deja eso anotado. La comunicación se cortó. Ya me estaba poniendo las botas antes de darme cuenta de lo que hacían mis manos. Me llamo Robert Holloway. Tengo 61 años y durante 34 años he dirigido Holloway Millwork, una empresa de ebanistería a medida que fundé en 1992 en un garaje para 2 coches con $4,000 de ahorros y una sierra de mesa de segunda mano. Hoy en día, factura $2,3 millones al año, emplea a 11 personas y gracias a ella mi única hija, Emily, pudo ir a la universidad sin endeudarse. Emily tiene 29 años. Hace 3 años se casó con un hombre llamado Derek Voss, y lo recibí como recibo a todos, con los brazos abiertos y sin expresar mis dudas. La madre de Derek, Patricia Voss, dejó claro desde el primer día de Acción de Gracias que consideraba a nuestra familia un escalón por debajo de la suya. Llevaba esa opinión a flor de piel. No se veía, pero se notaba. Lo que yo no sabía aquella noche en que sonó el teléfono a las 2 de la madrugada era que Patricia había pasado casi un año desmantelando metódicamente la vida de mi hija, su matrimonio, sus finanzas y, finalmente, su nombre en los documentos. Y lo estaba haciendo en una casa para la que yo mismo había avalado una hipoteca de $340,000 18 meses antes, como regalo de bodas para 2 jóvenes que yo creía que estaban construyendo un futuro juntos. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que había estado. Lo que Emily me contó. Entendí todo 3 semanas después de esa llamada, cuando Emily finalmente accedió a hablar. Según contó, todo empezó un martes por la noche de marzo. Había llegado temprano del trabajo con dolor de cabeza y ya estaba en la puerta cuando oyó risas que venían de la cocina, la risa de Patricia, aguda y teatral, de esas que reservaba para cuando tenía visitas. Emily se detuvo en el pasillo antes de entrar. Patricia estaba sentada en la isla de la cocina con una copa del buen Sancerre de Emily, vestida con el cardigan de cachemir color crema que nunca se quitaba delante de extraños, hablando con una mujer que Emily no reconocía. Sinceramente, Diane, la chica tiene buenas intenciones, decía Patricia, agitando su copa de vino. Pero deberías ver cómo mantiene esta cocina. Tuve que pedirle a Derek que contratara un servicio de limpieza, no pensaba comer en estas encimeras. Y el dinero, Dios mío, ni me preguntes de dónde sale el dinero de papá. De serrín y grapas, si me preguntas. Derek se merece algo mucho mejor. Pero es leal. Demasiado leal. Emily contó que se quedó parada en ese pasillo casi un minuto, con el bolso en la mano, escuchando a una mujer beber vino en su propia cocina mientras insultaba el trabajo de toda la vida de su padre ante una completa desconocida. No entró. Se dio la vuelta, regresó a su coche y se sentó allí durante 20 minutos antes de poder respirar con la suficiente tranquilidad como para conducir. Nunca me lo contó. No entonces. Pensó que me dolería más a mí que a ella. Se equivocó, pero entiendo por qué lo hizo. Siguiendo el rastro del dinero. Tras la llamada de las 2 de la madrugada, no confronté a nadie. Simplemente empecé a prestar atención. Emily vino a quedarse conmigo y con su madre, Carol, para lo que ella llamó un poco de espacio, y aproveché ese espacio para revisar tranquilamente los documentos de la hipoteca que había firmado como aval. Llamé al banco, me identifiqué como codeudor y solicité un estado de cuenta actualizado. La cuenta tenía 2 pagos atrasados. 2 pagos de una casa que yo había ayudado a avalar, y Emily ni siquiera sabía que estaban vencidos. Llamé a Derek. Mantuve un tono de voz firme, como cuando un cliente intenta cobrar una factura demasiado baja.
Derek, la hipoteca está atrasada. ¿Qué está pasando? No se inmutó. Bob, es solo un problema de flujo de caja, nada más. Mamá nos ha estado ayudando a reestructurar nuestra relación deuda-ingresos para poder refinanciar a una mejor tasa el próximo año. Tiene un colega en su banco que se dedica a esto. Todo es muy transparente. Simplemente transferimos algunos fondos a una cuenta puente de depósito en garantía temporalmente. Se corregirá solo para el tercer trimestre. Sonaba razonable. Pero, como descubriría más tarde, era pura ficción. Le dije a Derek que tenía sentido, le agradecí la información y colgué. En mi interior, algo se había enfriado y quedado completamente inmóvil. Contraté a una contadora forense a la que ya había recurrido antes para una disputa comercial, una mujer perspicaz y discreta llamada Renata Cole. 2 semanas después, me entregó una carpeta que me revolvió el estómago. No existía una cuenta puente de depósito en garantía. Había una cuenta corriente conjunta que Patricia había convencido a Derek de abrir, una cuenta a la que nunca se había añadido el nombre de Emily, y Derek había estado depositando la mitad de su sueldo en ella durante 11 meses seguidos. En esa cuenta se habían ingresado $47.600. De ahí, $31.000 se habían destinado al pago inicial de un apartamento a nombre de Patricia, en un edificio situado a 40 minutos de distancia. Patricia estaba preparando una salida y la financiaba con el matrimonio de su hijo. La pieza final. La última pieza encajó casi por casualidad. Emily volvió a casa a recoger sus cosas y yo la llevé en coche, esperándola en la entrada. Dejó la puerta principal entreabierta y, a través de ella, oí la voz de Patricia desde la cocina, no le importó en absoluto bajar el volumen. Ella se irá en menos de 1 año, Derek. Recuerda mis palabras. Luego firmas la transferencia del condominio como habíamos acordado, y nada de eso te afectará en el divorcio. Su padre es demasiado blando para causar problemas. Se dedica a construir gabinetes. No es que vaya a contratar abogados. Me quedé sentada en la entrada de la casa con las manos en el volante, y no entré. Suave. Ella me había llamado suave. Personas mejores me habían llamado cosas peores. Haciéndose el tonto. Tomé una decisión en esa entrada de casa, y quiero explicar el razonamiento detrás de ella, porque fue la decisión más importante que tomé en todo este calvario. Patricia había construido todo su plan sobre una premisa, que yo era un padre inofensivo que solo se dedicaba a pagar las cuentas y que no sabría distinguir una auditoría forense de una licencia de pesca. Así que decidí darle precisamente ese tipo de hombre. En la siguiente cena familiar, me presenté con mi camisa de franela del trabajo, con aserrín aún en los puños, aunque no había puesto un pie en el taller ese día. Dejé que mi audífono fallara 2 veces durante la conversación, pidiéndole a Patricia que repitiera lo que había dicho, observándola suspirar con impaciencia apenas disimulada. Cuando Derek mencionó la refinanciación, asentí lentamente y dije, lo que ustedes dos consideren mejor. De todas formas, no entiendo nada de banca. Quería que cada palabra resonara con suavidad y naturalidad en la sala. Interiormente, estaba haciendo cálculos. Encorvé los hombros hacia adelante. Dejé que mi tenedor se cerniera indeciso sobre el mismo trozo de pollo durante 3 minutos. Carol me miró una vez al otro lado de la mesa. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, porque habíamos construido un negocio juntos durante 3 décadas, y me había visto negociar con hombres más duros que Patricia Bass fingiendo que no sabía hacer divisiones largas. Un anciano confundido no hace preguntas amenazantes. A un anciano confundido le muestran todo el tablero, porque nadie se molesta en esconderle cartas a alguien que ya han decidido que ha perdido la partida. Preparando la trampa. Renata y yo preparamos el cebo juntas. Redactamos un documento, una propuesta de refinanciación falsa en papel con membrete de aspecto oficial de una agencia hipotecaria, que ofrecía consolidar la deuda de la familia Bass a una tasa sorprendentemente favorable, con la condición de que todos los titulares de cuentas, incluidos los contribuyentes silenciosos, revelaran sus registros financieros completos para su revisión. Dejé accidentalmente una copia impresa sobre la mesa de la cocina durante una visita,
dentro de una carpeta con las facturas de carpintería de mi empresa, el tipo de papeleo que Patricia había dejado claro que encontraba debajo de su aviso. Mencioné, vagamente y sin que me preguntaran, que mi contable me estaba ayudando a poner mis asuntos en orden para la jubilación y que quizás pronto reestructuraría algunos activos. Entonces esperé. Con el pleno conocimiento y consentimiento de Emily, le pedí que dejara su teléfono grabando sobre la encimera de la cocina durante una visita 2 días después, apoyado dentro de un libro de recetas abierto, una buena excusa para que estuviera a la vista, con la pantalla hacia abajo y el micrófono hacia arriba. Yo estaba sentado en mi camioneta, a 3 casas de distancia, con mi propio teléfono vibrando suavemente en el asiento del pasajero cada vez que la aplicación de grabación detectaba un nuevo segmento. A los 40 minutos, sucedió. La voz de Patricia, inconfundible, se escuchó a través de la transmisión. Si Derek realmente está reestructurando su patrimonio, necesitamos que cambien el nombre de Emily en los documentos de la casa antes de que se entere del dinero del condominio. No quiero que ni el más mínimo rumor llegue a oídos del abogado con el que ahora está flirteando. El viejo tonto no distingue una hipoteca de una sierra de inglete. Pero no me arriesgo. Me senté en aquel camión con la mano apoyada en el salpicadero, intentando mantenerme firme. Y sentí que algo se asentaba. Ya no era ira. Era certeza. La cena de cumpleaños. La organizamos durante la cena del 30º cumpleaños de Emily, 3 semanas después, en el club de campo de Patricia, su territorio, sus reglas, su público de 30 invitados, incluyendo a 2 de sus amigas del club de bridge. A petición mía, Renata Cole se sentó al fondo con un vestido azul marino, sosteniendo una delgada carpeta de cuero. Patricia no pudo contenerse. Tras 2 copas de Chardonnay, alzó su copa para brindar y lo hizo con la precisión de una hoja envuelta en una cinta. A Emily, dijo, sonriendo a todos los presentes, espero que en el próximo año aprenda por fin lo que significa llevar una casa como es debido. La forma en que la criaron, gracias a los esfuerzos de su padre, no es exactamente como hacemos las cosas en esta familia. Algunos invitados rieron con cierta incertidumbre. La mano de Emily encontró la mía debajo de la mesa. Me puse de pie. No alcé la voz. Nunca lo hago. Patricia. Antes de brindar, creo que hay algo que todos deberían saber, ya que mencionaste cómo se hacen las cosas en familia. La habitación quedó en silencio, como suele ocurrir cuando se percibe olor a sangre. Hace 11 meses, convenciste a mi yerno para que abriera una cuenta conjunta sin el conocimiento de su esposa y transfiriera $47.600 de los ingresos familiares a dicha cuenta. De esa cantidad, $31.000 se destinaron al pago inicial de un apartamento de una habitación en la calle Ferris, a tu nombre. La sonrisa de Patricia permaneció inmutable, pero sus nudillos se pusieron blancos al sujetar el tallo de su copa. Este es un asunto familiar privado, Robert. Y, francamente, continué con voz firme, también te atrasaste en 2 pagos de la hipoteca de la casa que avalé, y me dijiste que era una estrategia de refinanciamiento. No lo era. Fuiste tú quien destruyó el matrimonio de tu hijo para financiar tu salida, antes de que también echaras a mi hija de él. Asentí con la cabeza a Renata. Ella se levantó, se acercó y colocó la carpeta con cuidado frente a Patricia. Extractos bancarios. El recibo del depósito del apartamento. Una transcripción de la grabación de la cocina. Derek, dije, volviéndome hacia él con voz aún baja, oí a tu madre decirte que quitaras el nombre de Emily de la escritura de la casa antes de que me enterara del dinero del apartamento. Lo dijo en voz alta, en su propia cocina, en una grabación que hizo tu esposa con tu pleno conocimiento, porque ambos te queremos lo suficiente como para darte la oportunidad de alejarte de esto antes de que se convirtiera en tu error en lugar del de ella. Patricia se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. No tenías derecho a grabar. Pensilvania es un estado donde solo se requiere el consentimiento de una de las partes, dijo Renata con suavidad desde donde estaba. El teléfono de tu nuera. Su casa. Su matrimonio. Todo es admisible como prueba. Tomé la copa de champán que Patricia había alzado para su brindis, en realidad, la de Emily,
la que estaba destinada a ella, y la coloqué sobre la mesa con cuidado, de forma deliberada y pausada, con la base primero, para que produjera un único sonido limpio y definitivo contra el mantel. Ya basta de fingir que eres el modelo a seguir para esta familia, dije. No lo eres. Dos hombres vestidos de civil, que habían permanecido sentados discretamente cerca de la entrada del club durante los últimos 20 minutos, se acercaron a la mesa. Eran los investigadores privados que Renata había contratado tras una pista sobre las sospechosas comunicaciones telefónicas del vendedor del apartamento. No estaban allí para realizar arrestos, sino para notificar formalmente a Patricia la documentación relativa a una demanda civil que Renata ya había presentado en nombre de Amelie, congelando la cuenta conjunta y el depósito del apartamento a la espera de una revisión. Patricia permanecía allí de pie, con su cardigan color crema, sosteniendo una carpeta que contenía su propia ruina, frente a 30 personas que, 90 segundos antes, habían pensado que era la amable anfitriona de la velada. Las consecuencias. En las 6 semanas siguientes, las consecuencias se sucedieron rápidamente, como suele ocurrir una vez que cae la primera ficha de dominó. La demanda civil congeló el depósito del condominio antes de que se cerrara la venta, y el vendedor, reacio a verse envuelto en un litigio, se retractó por completo. Patricia perdió su depósito de 31,000 pesos, que, como se supo después, no era reembolsable, un detalle que no se había molestado en leer detenidamente. El banco, alertado por la documentación de Renata, marcó la cuenta conjunta para su revisión bajo sospecha de coacción financiera. Derek, cooperando plenamente una vez que comprendió el alcance de lo que su madre había hecho sin su consentimiento informado, cerró la cuenta y recuperó los 16,600 pesos restantes, esta vez a nombre de ambos. El club de bridge de Patricia, como suele ocurrir en esa zona, dejó de invitarla discretamente a sus partidas de los jueves. Su membresía en el club de campo, patrocinada originalmente por una amiga que había asistido a aquella cena, no fue renovada la primavera siguiente. Derek y Amelie se separaron a los 2 meses. No solo por dinero, sino porque el dinero le había demostrado a Amelie, con cifras contundentes e innegables, hasta qué punto Derek había sido su pareja durante 11 meses. Él no se opuso al divorcio. Se disculpó más de una vez, y lo decía en serio. Quiero dejar algo claro, nunca perseguía a Derek de la misma manera que perseguía a su madre. Fue manipulado, débil de una forma humana, no con malicia. Cuando su negocio, una pequeña empresa de jardinería que dirigía paralelamente, perdió un contrato importante ese otoño porque el cliente se enteró de un drama familiar a través de los rumores del club, hice una llamada. Ya no lo hice por amor a él. Lo hice porque los 8 hombres que trabajaban para él, cortando el césped y colocando piedras bajo un calor sofocante, no merecían perder sus empleos por la avaricia de su madre. El contrato se restableció en una semana. Ese es el tipo de hombre que quiero seguir siendo, incluso la misma noche en que destrocé a alguien en una cena de cumpleaños. El porche. 4 meses después, en una noche de octubre en la que caía una fría lluvia de costado, sonó el timbre poco después de las 9. Abrí la puerta y encontré a Patricia de pie en mi porche sin paraguas, con su cardigan color crema empapado a la altura de los hombros y una sola bolsa de lona a sus pies. El acuerdo del apartamento se había esfumado. Supe después que su hermana en Ohio la había acogido durante un tiempo y luego le había pedido que se fuera. Ya no tenía más opciones. Así que había llegado al último lugar, mi porche. Robert, dijo, y su voz ya no tenía el refinamiento propio de un club de campo. No tengo a dónde ir. Solo por unas noches. Por favor. Me quedé en el umbral, la luz del porche proyectaba sombras de lluvia sobre nosotros dos, y sentí ese viejo instinto, el que dice que si alguien está en tu puerta durante una tormenta, debes ayudar. Dejé que ese instinto me atravesara y saliera por el otro lado. Espero que encuentres un lugar cálido y seguro esta noche, Patricia, le dije. No será aquí. Cerré la puerta con cuidado, con la misma deliberación con la que una vez dejé una copa de champán delante de 30 testigos. Carol estaba en la cocina cuando regresé. 2 tazas de té ya estaban preparadas, el vapor se elevaba hacia la luz de la lámpara. No preguntó qué había pasado.
Ya había oído suficiente a través de la ventana. Hiciste lo correcto, dijo, deslizándome una taza. Lo sé, dije, y me senté frente a ella. Eso no significa que se sintiera bien. No debería ser así, dijo. Debería ser correcto. Tomamos nuestro té y escuchamos la lluvia. Y por primera vez en casi un año, la casa se sintió completamente, en silencio, nuestra. Lo que aprendí. Esto es lo que aprendí de todo esto. Quienes te subestiman te están dando la ventaja que necesitas, solo tienes que dejar que sigan creyendo eso un poco más. La amabilidad y la estupidez no son lo mismo, y en el momento en que alguien confunde una con la otra, ya ha comenzado a escribir la historia de su propia perdición. Proteger a tu familia a veces significa guardar silencio mucho más tiempo del que te resulta cómodo, para que cuando finalmente hables, cada palabra ya tenga pruebas que la respalden. Si alguien en tu vida ha intentado convencerte de que eras demasiado blando, demasiado viejo o demasiado tonto para darte cuenta de lo que hacía, cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, suscríbete para ver más y nos vemos en el próximo video.